La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia, con el auspicio de Jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos como todos los domingos aquí presentes, compartiendo con ustedes, con los jóvenes, porque queremos saber tantas cosas lindas que ellos andan haciendo. Y sobre todo para ustedes, queridos jóvenes, que sea entonces una riqueza, ¿verdad? Todas las cosas que otros jóvenes están realizando, cómo ellos se preparan, cómo se esfuerzan también para triunfar en la vida, para hacer algo positivo por la familia, por la sociedad, por nuestro querido Paraguay. Aquí entonces les presento, estamos con este grupo de jóvenes a quienes ustedes le ven, ellos ya se van a presentar, pero les voy a decir el nombre por lo menos que ellos eligieron como grupo, que es muy interesante. Se llaman Ser Luz Project. Entonces vamos a hablar con ellos y vamos a entender también de qué se trata este grupo Ser Luz Project. Muy bien. Buenas tardes, vamos a comenzar aquí por la derecha, alguien que ya estuvo también con nosotros, no sé si ustedes le van a recordar, los que siguen siempre nuestro programa, pero el año pasado estuvo con nosotros. Presentate un poco y así nos vamos conociendo. Yo soy Gonzalo Catibelli, ¿verdad? Tengo 27 años, vivo en la ciudad de Asunción. Actualmente estoy activando en la parroquia Virgen de Fátima, ¿verdad? Y activando con estos queridos amigos míos, ¿verdad? En mi tiempo libre yo me dedico a la música, dedico mucho tiempo, ¿verdad? Especialmente con ellos. ¿Y qué hace Gonzalo con la música, principalmente? ¿Qué? ¿Toca algún instrumento? Yo normalmente toco guitarra, ¿verdad? Y también hago instrumentales junto con ellos para poder hacer nuestras músicas y aprendo mucho también de ellos. Pero en el sentido de que vos producís la música o acompañás instrumentalmente. Me encargo de la producción, ¿verdad? ¿Así? Sí, así mismo. ¿Y vos estudiaste, Gonzalo, música? ¿Hiciste alguna academia? Estuve varios años estudiando en conservatorio y trabajando justamente con ellos, ¿verdad? Ya. ¿Y trabajaste en otro lugar también así como músico o ahora nomás estás trabajando con ellos? No, estuve en varios proyectos ya relacionados con la música. Estuve en el proyecto de Berta Rojas, el ensamble Purorul. También estuve en el proyecto de Yeporeca, que es un conjunto de compositores en la cual trabajamos para lanzar un material que actualmente ya está en YouTube, en todas las plataformas para todos, ¿verdad? A la cuenta. Entonces aquí estamos hablando con uno de los grandes, en el futuro los grandes músicos paraguayos de la producción. Y estamos haciendo el esfuerzo. Muy bien, che, te felicito. Y bueno, qué lindo que vengas hoy entonces aquí con nosotros, Gonzalo. Pero aquella vez que vos participaste, vos no me contaste eso. ¿De qué hablamos aquella vez, Gonzalo? Y bueno, también me dedico a otra. Actualmente también estoy trabajando como técnico, ¿verdad? Eso vos hablaste, eso sí, vos presentaste. ¿Técnico de qué era? Estaba trabajando como técnico en Ande. En Ande, sí. Exactamente, por eso yo te tenté ahí que Ande que no anda, te dije, ¿te acuerdas? Palabra de luz te dije. Cuando eso estábamos en Lambaré nosotros y sí, no teníamos luz, sí. No teníamos luz y por eso yo te decía, Eruña de la luz. Y normalmente tengo mucho trabajo ahí, ¿no? ¿En serio? Sí. Bueno, espectacular. Entonces también eso y la música, qué interesante. Pero seguramente que estás trabajando también en Andes porque la música no te da para vivir. Allá. Y estoy, digamos, en un proceso de formación, ¿verdad? Y todo lo que yo aprendo y utilizo para Dios, ¿verdad? Para mí esa es una parte esencial de mi vida y trabajar con este grupo, por ejemplo, es muy importante en ese aspecto, ¿verdad? Yo creo que es una misión que Dios me puso para serle de ayuda. Qué espectacular. Bueno, yo ahora ya sé eso porque después te iba a llamar para mis músicas también, ¿eh? O me vas a hacer todos esos arreglos. Estoy a la orden. Espectacular. Bueno, vamos ahora aquí a la izquierda. Vamos a presentarnos a esta hermosa dama que está con nosotros.
Muchas gracias, padre, por recibirnos. Yo me llamo Nurhan Mary, tengo 21. Vamos a repetir más despacio. Sí. ¿Cómo es? Nurhan. Nurhan. Ese es un nombre Un nombre árabe. árabe. Bueno, pero ¿por qué tenés el nombre árabe? A ver, explica un poco tus raíces. Vamos a conocer un poco Nurhan. Mi papá es libanés, toda su familia está allá. Que le conoció a mi mamá. Paraguaya. Mi mamá es paraguaya. ¿En serio, viejo? Mi mamá es Bueno. paraguaya, mi mamá es directora del Buen Pastor. A la cuenta. Ah, bueno, Sí. pero no te llevó a vos ahí, ¿verdad? Siempre estamos nosotros ahí. Siempre estoy en el Buen Pastor. Sí, siempre estamos ahí. ¿En serio? Mira vos qué Sí, bien. es uno de los lugares que nosotros más nos vamos. En serio. A trabajar, a ayudar, a compartir. Sí, en las misas. Yo te quise hacer un chiste y al final vos había sido. Yo ya me fui a había otro sido lado. estalo. No, pero está bien, no, pero me gusta porque me sorprendiste con eso. Sí, sí. ¿Y qué hacen ahí? Nos vamos a las misas, nos cantamos en las misas, pero también yo suelo hacer voluntariado de cursos de inglés. Ah, ya. Estuve como voluntaria de un proyecto de la Embajada de Estados Unidos que se llama Americana Vox el año pasado. Ya tengo mis alumnitas ahí y yo... O sea, las hijas de las que están. No, yo le ¿dónde? llamo mis alumnitas a las chicas Ah, a las reclusas, vio. Sí, Ah, ese, a las alumnita. privadas Ah, de bueno, su ahora ya libertad. entiendo, ahora ya entendí. Aunque yo soy menor que ellas, pero sí. Entonces ella dice mi profesorita, dicen. Si Yo son menor. teacher, me miran y me Sí, dicen teacher. teacher. Y así también, con eso le pude llevar a ellos para ayudarme con... Yo le llamo, es una especie de pastoral lo que nosotros hacemos, porque no solo nos vamos a participar en la misa, pero también a hablar con las chicas. Ellas se descargan con nosotros también. Yo digo que no solo nos vamos a visitarles, pero Claro, ellas claro. también nos dan otra visión de la vida y es una forma de realmente verle a Jesús. Porque Claro. ahí adentro, yo cada vez que estoy ahí siento que por algo Dios me mandó ahí y por algo también le conocí a ellos dos. Claro, claro. Que siempre están disponibles para todo. Porque, pero bueno, me emociona al hablar de eso. No, y claro, interesantísimo. Yo también. No, pero justamente el Evangelio de San Mateo que dice, ¿verdad? Capítulo 25. Estuve en la cárcel y fuiste a visitarme. Visitarme. Qué bueno. Bueno, vamos a presentar al siguiente, tu nombre. ¿Qué tal? Mi nombre es Diego Ramírez, tengo 25 años, soy fisioterapeuta kinesiólogo. Estoy trabajando en un club de fútbol y Bailan de equipo, Diego. ¿En no, qué es equipo? un Diego? equipo de la B. Y ¿no es? bueno, pues lo mismo nomás. Se De ahí llama- para Cerro, vaina. Yo soy cerrista. Ah, vos sos cerrista. Cerrista también. Bueno, y después de hoy a para llevar la Sí, mitad cerro. La exactamente. mitad más uno siempre dicen los cerristas. ¿eh? Sí, es así. Y el club donde estoy trabajando se llama 12 de octubre de Santo Domingo. Y aparte de eso, soy músico. También, vio. También soy músico, kinesiólogo. Después, Fisioterapeuta kinesiólogo, es los dos. fisioterapeuta, kinesiólogo. Y músico. Esas dos son mis profesiones, ¿Y diría yo. este fisioterapeuta, en qué consiste eso? La fisioterapia es trabajo con equipos, Ah, serían ya. aparatos. Ah, ya. Y la kinesiología es la rehabilitación por medio de ejercicios terapéuticos. Ah, ya. Sí. Eso Y cuando sería. uno está todo estresado, muy cansado, ¿qué te sirve? Y la actividad física es lo fundamental. Y la alimentación también entraría ahí. Ah, sí. Sí, y Yo pensé que me iba a decir masaje para ahí, te vamos a hacer ahí el masaje. a full. masaje es también un complemento Pero no más. es complemento nomás. No es una solución. ¿En serio? Es toda una combinación. Ah, ya. Exactamente. O sea que todo lo que me quieren hacer caminar, correr, trotar, todo. Eso ¿eh? es lo principal. Lo principal. Y el masaje Caminar viene ahí, como dice. un regalo. Claro. El masaje. Qué espectacular. Muy bien, entonces vamos a seguir conversando entonces aquí con Diego, con Gonzalo y Nurhan, entonces que están hoy aquí con este grupo que ellos le llaman así, Ser Luz Project. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
Una semana dedicada al Señor, Domingo de Ramos, en que aclamamos al Señor como nuestro verdadero Salvador. Él es el Mesías. Lo alabamos, lo aclamamos y lo recibimos porque Él será quien nos dará la ruta, la hoja de ruta para vivir como verdaderos cristianos. No es una semana de turismo, no es una semana de vacaciones. Es la semana del máximo amor. Es la semana del Jueves Santo, que significa el servicio, la entrega, el lavatorio de los pies. Es la semana de un Viernes Santo en que Jesús toma nuestros pecados, carga la cruz y va hasta el patíbulo muriendo por amor. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo que murió por nosotros en la cruz. El sábado del silencio, que con nuestra Madre María reflexionamos, miramos y entendemos lo que significa el dolor, pero que nos lleva a la explosión de la resurrección. Sábado de gloria, domingo de resurrección. Pascua, que significa el paso. Pascua, que significa dejar lo negativo para ir a lo positivo. Pascua, que significa resurrección. Y eso es mirar hacia adelante, mirar lo positivo. Dios nos regala esta gracia, este tiempo, para que seamos hombres nuevos, seamos personas nuevas, seamos regenerados por la gracia de su Espíritu durante todo este tiempo de conversión, durante todo este tiempo de reflexión y sobre todo durante este tiempo de encuentro personal con el Señor. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañe en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Los lirios del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Tené confianza en mí, acá estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien. Yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Familia. En este domingo en que compartimos con estos jóvenes una experiencia maravillosa siempre de conocer, de saber lo que es este grupo. Ser Luz Project, así como ustedes ven esa palabrita al final entonces en inglés. El proyecto entonces de ser luz. Qué lindo que es este nombre. Bueno, Nurhan, entonces que es de descendencia libanesa, ¿verdad? Que habla árabe, después de qué otro idioma habla, portugués, después inglés, español, guaraní, ahí te quedaste porque así, ¿verdad? A pesar de que, ¿por dónde vos naciste? Yo nací en Asunción. En Yo nací en Asunción. Asunción. O sea que sos paraguaya. Soy Cédula paraguaya. de identidad, Paraguaya. paraguaya. Tengo también documento brasilero porque viví 11 años en Foz. Ya. Y también tengo documento libanés. ¿En serio? Sí. ¿Libanés también? Sí, ¿Y te también. permiten tranquilamente Sí. entrar, ir y venir? Sí.
Y por ser cristiana no te hacen restricciones, no llevar el velo, el burka. Ahí tengo una larita historia. ¿En serio? Yo tuve mucho tiempo escondiendo mi fe por las redes sociales y todo eso, porque yo tengo mi familia en Líbano y es todo un tema. Ellos son bien celosos con su religión y siempre le diciendo a mi papá que yo tenía que seguir su ejemplo. Yo estuve en un colegio musulmán, yo aprendí sobre la religión, ya usé el velo también, pero mi corazón... ¿Por qué usaste el velo? Usé porque estaba en el... o sea, para mimetizarte. Estaba en el escotero libanés musulmán brasilero de Foz. Y Ya. entonces ahí sí o sí teníamos que usar el velo todos los sábados. Claro, claro. Entonces como 5 años estuve ahí y para mí era normal. Solamente que yo sabía que mi corazón estaba en la iglesia, estaba con Jesús. Pero yo tampoco estaba en la iglesia católica, estaba en la iglesia evangélica, en la cristiana con mi mamá. Ya. Me convertí al catolicismo a los 17, 18 años, ahora tengo 21. Y a los 18, ¿hace poquito entonces? Sí, a los 18 años yo me bauticé. Ahí fue donde yo hablé con mi mamá y con mi papá y les dije, bueno, yo ya quiero bautizarme, ya puedo decidir el camino que quiero tomar, ya soy mayor de edad. Y ellos tranquilamente se fueron a mi bautismo y desde entonces mi mamá volvió a la iglesia católica y mi papá respeta muchísimo más mi religión porque yo fui sincera con él y él me dijo, donde vos seas feliz y mientras estés rezándole a Dios, que es único, yo estoy feliz también. ¿Cuántos hermanos son? Yo soy hija única. Hija Soy única, hija por única. eso no sos mimadita. Soy mimada, soy mimada. Reconoce eso, ¿verdad? Sí, reconozco eso. Bueno, Gonzalo, contanos un poquitito de esto, cómo nace esto de Ser Luz Project. Recuerdo que hace tiempo yo estaba con mi grupo, con el grupo Fiat, ¿verdad? Y yo le conocía a Nurhan justamente gracias a ellos, ¿verdad? Y un tiempo estuvimos escribiendo y estuvimos hablando ya en pandemia, ¿verdad? En época de pandemia, ya que deberíamos hacer algo realmente en este tiempo que no podíamos irnos a la parroquia, no podíamos servir, prácticamente nada, ¿verdad? Algo tenemos que hacer desde casa, ¿verdad? Y yo durante ese tiempo aproveché para que estaba incursionando en la parte de producción, ¿verdad? En la parte de producción musical. Y ella estaba también incursionando en la parte de edición de video. ¿Y qué tal pues, si evangelizamos en internet? Utilizamos las redes para evangelización. Si preparamos algo, ¿verdad? Y entonces surgió esta idea, ¿verdad? La idea de poder evangelizar a través de las redes, a través de la música, que también es algo que también teníamos a mano, ¿verdad? Claro. Y se fue dando, ¿verdad? Organizamos una live en nuestra página. En la Live cual, de luz. una live de nuestra página, de nuestro proyecto, ¿verdad? Sí, por eso. Y Pero light quiere decir luz o qué quiere decir light? no, una live es un vivo. Así tipo como algo que live. estamos haciendo ahora, Ya ¿verdad? entendí. Live. Pero es Sí, a sí, través sí, de la sí. plataforma Sí, como la Instagram. luz a mí, como light y ya me confundió todo. Muy bien. Hicimos un video hablando sobre temas sobre la depresión, sobre la relación, sobre cómo abarcar esto desde la fe también, ¿verdad? Claro. Y bueno, y ahí Interesante. conocimos a varias gente, y le conocimos a Diego, en la cual se unió a nosotros. Ya Diego la conocía desde hace mucho ya, realmente yo ya hacía mucha música con él. Claro. Y fuimos así trabajando con el transcurrir de los meses y aquí estamos, ¿verdad? Sí. Diego, ¿cómo fue eso para unirte, che? ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Qué es lo que te gustó? Bueno, justamente Gonzalo y Nurham me invitaron a una live. Era una charla. Estábamos varios jóvenes y cada uno elegía un tema. Y ahí fue donde yo le vi otra vez a ella. Pasó todo eso y me gustó el nombre me gustó principalmente. Ser Luz. Ya se llamaba así, ya se llamaba así. Ser Luz. Y me dio curiosidad, de verdad. Y directamente me comuniqué con Nurham. Le dije, mira, yo canto, toco la guitarra, si te soy útil, yo puedo estar en este proyecto, ¿verdad?
te dije. O sea, vos cuando le dijiste ese proyecto, ahí entró el nombre Project. No, ya estaba. Ya estaba, Ah, ya estaba lo que iba a decir. ya Ser era- Luz Project. Ya era Ser Luz Project. Y ahí fue donde ella me agregó, ¿verdad? Y estuvimos los tres. Y hay algo más. Empezamos ahí a hacer músicas propias también. Ah, ¿en serio? Sí. Y Vamos a escuchar hoy, ¿verdad? Las músicas propias. No se animan. tiene que salir el disco todavía. Ya. Estamos en quieren proceso de tiempo. eso. Y bueno, aquí ya lancen para hacer ya la primicia. Que pucha, después de eso todo el mundo le van a comprar. Y claro, Eh. sí, sin problema. Luego, Qué bien, qué bien. y así fue como me unía a ellos. Nurhan, ¿y vos qué nos contás del Ser Luz Project? ¿Cómo nace eso en tu corazón o cómo te unís? Aquí con Gonzalo parece que comenzaron. Creo que esa pregunta, cómo nace en tu corazón, refleja mucho, porque realmente nació en mi corazón en comienzo de 2018 un proyecto, pero no se llamaba así, pero tenía el nombre Hijos de la Luz. Yo ni sabía con quién iba a hacer eso, yo ya empecé a crear mis ideas, pero la palabra luz me era muy fuerte ahí. Y yo decía Hijos de la Luz, y al mismo tiempo yo sentía mucho la presencia de la Virgen María. Y yo decía que ella me iba a ir moldando para ver cómo llegar a eso. Yo empecé a hacer mini prédicas, colocaba en todos los lados, todo el mundo me decía, ¿qué está haciendo? ¿Por qué hace eso? O sea, vos comenzabas a predicar. Sí, ¿Ah, y sí? yo ¿Pero no- dónde? en mi en estado las de redes? WhatsApp, en mi Instagram y Facebook, yo no estaba ni ahí, yo estaba súper entusiasmada. Inclusive llevaba dirección espiritual con una hermana de la Fraternidad del Camino de Ciudad del Este. Ella también me impulsaba a hacer eso. Y después me adentré mucho en mi facultad. Yo estoy ahora en cuarto año de Química y Farmacia. Y dejé un poco eso también porque la gente, los jóvenes que estaban a mi alrededor, sí decían que era un poco raro para ellos. ¿Ah, sí? No Vos no podían- querías ser rara. Yo quería ser rara. ¿Ah, sí? Solamente que dije, voy a esperar un poco más. Ah, Voy a sí. esperar un poco más para estar en un ambiente donde tenga personas que también me van a apoyar más. Claro. Y ahora, ¿verdad? El año pasado, yo encontré mi ambiente, ¿Ah, encontré sí? mi círculo. Y surgió eso de que ahora estamos grabando nuestro primer disco. Empezamos en enero. Sí, sí, Ahora sí. ya, hasta ahora grabamos 6 músicas y estamos en eso. Bueno, entonces nosotros le vamos a acoplar a ustedes con los jóvenes de Yarañé, para que comiencen con eso y le hagan entusiasmo y fuerza. Ya me mirás, sí, vos, Sí. Parece que te llamó la atención Sí. eso, ¿verdad? Me encanta conocer gente, padre. Está bien, buenísimo. Bueno, entonces así estamos conversando con estos jóvenes, Ser Luz Project. Aquí entonces le tenemos a Diego, a Gonzalo y a Nurhan. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Fue tu humildad lo que agradó a Dios. Fue tu sencillez y tu devoción. Fue el siempre estar dispuesta. Fue practicar la obediencia. Encontraste gracia delante de Dios. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no amarte? Si llevaste 9 meses en tu vientre a mi Señor. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no amarte? Si Él estuvo tanto tiempo recibiendo de tu amor. ¿Cómo no amarte? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos conversando con este lindo grupo de jóvenes y tenemos que hablar más porque hay demasiadas cosas lindas que escuchamos aquí que Nurhan nos fue comentando. Parece que el tiempo nos va a faltar. Pero Diego, queremos comenzar primero contigo. ¿Qué proyectos ustedes tienen para el futuro? O sea, ¿cómo se están proyectando ahora? Escuché que dijiste que quieren lanzar un CD, ¿o qué es lo que van a hacer? ¿Músicas propias? Un disco. ¿Un disco? Músicas propias y covers sería. ¿Qué son los covers? Los covers serían ya las músicas de los cantantes conocidos. Ah, ya, eso es cover. Sería o sea, eso. vos cantás de nuevo lo que otros ya produjeron. Exactamente. ¿Y músicas propias de ustedes? Tenemos, creo que 4. 4. 4 ya. Y queremos hacer 2 más por lo menos. Ya. ¿Quién escribe la letra? Y cada uno escribe. ¿Ah, sí? Exactamente. Aquí son 3 y 4 tienen. ¿Vos En qué realidad, escribiste? Nurhan, con ¿qué- ella escribimos ¿Ah, sí? la mayoría. ¿Así? Los- Los 4, más o menos. Los dos juntos, ajá. Eso es tu experiencia, pero Nurhan, más o menos. Me encanta escribir. ¿Qué es lo que te canta? Me encanta Pero de tu escribir. experiencia, porque mira, De mi vos pasaste, me dijiste, con los musulmanes, con los protestantes, ahora católica. Bueno, Sí. ¿Y dónde te encontraste verdaderamente así a full? ¿O te encontrás así mejor, vamos a decir? Yo me encontré en la iglesia católica justamente porque le conocí a la Virgen María como mi madre, como nuestra madre. Y nuestra primera música se llama Me Preguntaba, que ahí es mi experiencia realmente. A ver, decime por alguna de las letras, algún verso, ¿te acordás de memoria? Sí. A ver, ¿qué es lo que te preguntaba? Quiero escuchar qué es lo que te preguntabas. El primer verso voy a decir. Sí, y por eso. ¿Dónde están mis alas? Yo me preguntaba cada fría madrugada. Ah, Y poeta luego entonces, ¿eh? Y el coro justamente es: hoy yo vuelo sin mis alas, hoy yo vuelo con su amor. Ah, ya. Entonces mucho tiempo yo pasé buscando una forma de sobrellevar todo lo que me pasaba, todas las incertidumbres y pensando que dependía de mí y nunca dependió de mí, dependía de la fortaleza que yo tenía que pedirle y recibir esa gracia de Dios. Claro. Qué bien, che. Vamos a escucharle un poco a Diego sobre los proyectos. Vamos a seguir un poco con eso que estabas diciendo. Sí. ¿Qué es lo que están pensando para más adelante? Y ahora lo que sería lo principal es terminar el disco. Y posterior a eso, hacer un video. Ya. Un videoclip. Pero ya están grabando o ya grabaron todo. No, ¿o estamos cómo? grabando. Están grabando. Estamos grabando aún. ¿Y con quién están grabando? ¿Con alguna casa de Sí, estudio? se llama Discos Helio. Ya. Y ahí están grabando. Ahí estamos grabando. Ya. ¿Y qué proyecto tienen después de eso? ¿Salir, vender por las parroquias? ¿Cómo van a hacer? Claro, o ellos asumen todo y ellos se encargan después. No, nosotros nos encargamos de esa parte ya. O sea, ustedes solamente pagan el hecho de grabar. Exactamente. Después ustedes se encargan de vender, Queremos distribuir eso. distribuir. Exactamente. Ya. ¿Y van a tener quién les compra? Sí, sí o sí. Sí o sí. Bueno, entonces yo le voy a comprar uno ya. Y después está. aquí le vamos a hacer publicidad. Ya está, Tienen padre. que volver cuando... Pero me tienen que regalar uno a mí por lo menos. Sí o sí le vamos a traer a ustedes. Así. Porque sí es que Y vamos a hacer publicidad. Y el videoclip también, ¿me entiendes? Hasta nosotros ahí le podemos hacer con algunos... Sí, por Claro que favor. sí, claro que sí. Yo tuve contacto con la disquería, era Discos Helios, gracias a que en 2018 trabajé un tiempo en la Radio Nacional con Isidro Cabral Ujú. y que fue una gran ayuda para mí y que me conectó con mucha gente de la música era paraguaya y todo eso. Entonces, esa fue la primera vez que yo tuve un contacto con producción. Ya. Y desde ahí me gustó, pero yo volví a Ciudad del Este y dejé el programa. Y cuando le pedí ayuda a él, me dijo, andate ahí y te van a orientar. ¿Y por qué hacían Radio Nacional vos? Yo entrevistaba gente, era locutora asistente. ¿Así? Sí. ¿Pero dónde? ¿En la calle? No, en la radio, Ah. al lado del señor Isidro. Ah, o sea, desde ahí vos entonces Sí. llamaban por teléfono No, o vos le llamabas. No, venían la gente. la mayoría eran músicos, folclore, porque tu programa es cultura luego, y era folclore. Yo no sabía nada sobre folclore paraguayo porque venía de Brasil. Ya. Así que hablaban en guaraní y yo tampoco entendía nada, pero ahí yo estaba. Está bien.
Y bueno, así uno se va Sí. preparando. Bueno, y vos, Gonzalo, ¿qué decís un poco sobre el proyecto? ¿Qué es lo que están teniendo? Y vos sobre todo tu parte, porque vos sos el que pensáis en la parte melódica por lo que estoy viendo. Bueno, y La producción musical. mi trabajo precisamente en la elaboración de este material, ¿verdad? Es la parte de la musicalización de las canciones, ¿verdad? Y de dar también así mi voz, dando mi punto de vista de cómo vamos a proyectar este material, ¿verdad? Y va a ser, y este material que estamos lanzando va a ser enfocado realmente en mostrar esa luz que nosotros tenemos que ser para todos los demás. Claro, claro. Qué interesante entonces eso. Bueno, entonces se dan cuenta, queridos jóvenes, qué interesante. Y ahí también a toda la familia, ¿verdad?, que nos están acompañando. Y otro proyecto así que están haciendo de esos trabajos que ustedes tienen, Diego, ¿cuál es? Así en el trabajo en las capillas, en las iglesias, con los grupos juveniles, o escuché que estaban en el Buen Pastor también. Exactamente. Nosotros nos encargamos de las misas, principalmente. ¿Dónde? En cualquier lugar. En O cualquier sea que lugar. yo les puedo llamar también, les puedo contratar también. En cualquier capilla, iglesia, parroquia. No ¿En importa serio? eso. Exactamente. Y actualmente estamos en una comunidad franciscana. Ya, Estamos activando lo que sería las misas. ya. Nosotros ¿Dónde? ¿Qué comunidad? Estamos con los franciscanos, Ya, capuchinos. capuchino. Exactamente. Sí. ¿Dónde? ¿Allá en Lambaré o...? No, acá en Lombardo, en la calle Lombardo, cerca del IPS. hospital IPS. Ya, Y no solemos ir allá en San Leopoldo, que es en Lambaré ya. también. Qué interesante. ¿Y cuáles son sus repertorios? ¿Son así? ¿Vienen con alegría o ya van un poquitito más allá ustedes? Y tratamos de meter también eso, porque hay mucha gente de sabe. antes, ¿verdad? De Ah, antes sí, también. sí, sí. Lo que le hacemos es participar también a la gente. Ya. No tampoco cantar música que no se conocen, ¿verdad? Totalmente. ya. Pero sí le solemos meter así para que... ¿Y ustedes no hacen eso que cuando llegan, por ejemplo, a una comunidad comienzan a enseñarle a la gente músicas nuevas, por ejemplo? Sí, También justamente se ponen ahí delante y comienzan ahí. antes que empiece la misa solemos hacer música para orar. por ejemplo. Para orar, ya. Ambientamos ya para entrar en ese clímax, diría. Yo te iba a contar una cosa de mi experiencia, pero yo cuando era jovencito todavía ni al seminario entré, 15 años, me ponía delante de la gente en la iglesia. Yo soy de Concepción, ahí en la parroquia María Auxiliadora. Y ahí nos poníamos y íbamos ensayando 2 o 3 músicas antes de comenzar la misa, lo mismo que vos decís. Pero yo me ponía ahí delante, en el pasillo, ahí y a la gente. Vamos repitiendo, otra vez, memoriza. Vos sabés que el pueblo así te canta, pero con entusiasmo. Sí. En ese tiempo estaba entrando recién esa música del padre Miguel Ángel Cardoso, Te seguiré, Jesús. Sí, sí. Cañón era eso, Cañón. todo el pueblo. Pero para eso hay que enseñar. Sí. Porque si no la gente se va y hace como teatro allá y toca su musiquita y se encierra en sí mismo. Exactamente, No, el padre. músico está para animar, ¿verdad? En la Exactamente. liturgia. Y ¿verdad? nuestro fuerte, Padre, es la adoración. La adoración. La adoración eucarística. Ya, bueno, por eso lo que todo en silencio se quedan ahí, ¿verdad? Adorando. No tanto así tampoco, pero es nuestro fuerte. Ya, Pero para animar también, ya. no hay luego problemas. Sí, sí. Bueno, por último, quiero escuchar algo de Buen Pastor, proyecto, que inviten un poco después. Vamos a invitar también. Sí, actualmente nos estamos yendo porque estamos en emergencia nacional Cierto. y hay No hay que llevar ningún virus. se cerró un poco las puertas y ellos tuvieron 40 días con cierre epidemiológico también ahí adentro. Gracias a Dios fueron pocas chicas infectadas con el virus, pero solemos cuidar también mucho ese tema. Claro. Solo que el año pasado sí, cuando ya estábamos mejor en ese ámbito, nos íbamos e intentábamos llevar a algunos jóvenes de parroquias diferentes para que hagan, por ejemplo, la monición, para que participen del Santísimo con ellas, para rezar el rosario, para hablar con ellas. Y a ellas les gustaba porque ahí es la casa de ellas. Y ellas reciben visita claro, y nosotros, a mí por les ejemplo me reciben gusta a ustedes. recibir visita. Claro, claro. Y yo digo que la gente también se anime a irse ahí y romper ese tabú, ese preconcepto que tiene con las personas privadas de su libertad, porque son personas como nosotros que cometieron algún u otro error, así como nosotros de vez en cuando también cometemos. Claro.
Che, ¿y usted le conocen a la arquitecta Irma, que está por ahí, o no? Que ella va también, que yo sé. No, yo no le conozco está a bien. ella. Bueno, están con el TOB, que le llaman, taller de vida. Taller o de vida. Ahí esa es la o no sé de qué era, ¿verdad? Bueno, entonces así seguimos con estos jóvenes. Vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Tres momentos importantes en la Cuaresma: la oración, la limosna y el ayuno. La oración es el encuentro personal y de sensibilización con el Señor. La limosna es el encuentro personal con el hermano y la búsqueda de cómo podemos ayudarnos a crecer. Y luego, queridos amigos, tenemos el ayuno. Es la sensibilización personal también para que cada uno de nosotros pueda entender cuál es la voluntad de Dios en su propia vida. No nos olvidemos, tiempo de Cuaresma, tiempo de oración, relación con el Señor, tiempo de limosna, nuestra relación con los hermanos, y tiempo de ayuno para sensibilizarnos y conocer qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La oración durante todo este tiempo nos sensibiliza y entendemos cuál es su voluntad de nuestra vida. Hagamos oración, hagamos reflexión. Quedémonos ante el Santísimo, quedémonos ante Dios y contemplemos su amor inmenso y su misericordia. Tiempo de oración, tiempo de Cuaresma. Decimos que la Cuaresma es tiempo de conversión. ¿Qué significa conversión? En hebreo decimos shub y significa dar la vuelta, volver sobre los mismos pasos. Es decir, volver sobre los pasos de los valores principales de nuestra humanidad. La sensibilización hacia el hombre. Toda religión, queridos hermanos, nos tiene que llevar hacia Dios, pero significa que nos lleva hacia el hermano. ¿Dónde descubrimos a Dios? Lo descubrimos en el pobre, lo descubrimos en el esposo, en la esposa, en los hijos, en el compañero, en los hermanos que viven a mi lado. Tiempo de conversión, tiempo de vuelta al hermano, y eso significa tiempo de vuelta a Dios. Nos conocemos a nosotros mismos, necesitamos conocernos a nosotros mismos. Y el tiempo de Cuaresma nos ofrece el ayuno, queridos amigos. El ayuno significa privarse de tantas cosas porque queremos conocernos y trabajar nuestra propia personalidad, trabajarnos a nosotros en el espíritu. Y es eso lo que nos va a mostrar el camino para llegar a lo esencial y fundamental de responder a la pregunta existencial de nuestra vida. ¿Quién somos nosotros ante Dios? ¿Quién somos nosotros ante los demás? ¿Y quién somos nosotros ante la infinita bondad del Señor? Tiempo de ayuno, tiempo de reflexión. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañe en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia, conversando con este grupo tan hermoso, Ser Luz Project. Y más o menos fuimos entendiendo, ¿verdad?, que tienen este gran deseo de evangelizar, así como ellos comenzaron por las redes también y fueron anunciando y siguen anunciando, ¿verdad? Y después también el aspecto bien concreto. Ahora la pandemia a todos nos ataca, nos ataja también, es tan de droga famoso, ¿verdad? Pero igual podemos seguir evangelizando a través de los medios que son tan hermosos, ¿verdad?, para llegar al corazón, porque ellos mismos están diciendo que se unieron a través de las redes. Imagínense, qué interesante y qué lindo proyecto que se puede hacer también a través de las redes. Bueno, vamos un poco, Gonzalo, comenzamos un mensaje así cortito para la gente que le quieras animar también, entusiasmar a otros jóvenes así como ustedes. Bueno, en este momento realmente en el cual estamos en pandemia, podremos realmente aprovechar
ya que estamos tan distanciados entre los unos a los otros, aprovechar realmente este tiempo para realmente utilizar estas redes, utilizar los medios de comunicación para dar realmente tiempo a la gente que de por ahí no le dedicamos tanto tiempo de vez en cuando, ¿verdad? Utilizar realmente estas herramientas para acercarnos más a los unos a los otros, ¿verdad? Y aprovechar para que eso realmente fortalezca nuestro amor hacia Dios. Porque al final en eso consiste realmente, el amor a Dios consiste en el amor a los demás. Exactamente, qué hermoso. Muy bien, Gonzalo, entonces te agradecemos también a vos. Vamos aquí entonces, Nurhan, vos, un mensaje para los jóvenes, para las familias, para todos los que están compartiendo con nosotros. Yo creo que a veces cuando estamos pasando por tantas tribulaciones, mucho ruido afuera, es un momento súper fundamental mirar dentro de nosotros, hacer silencio y ver qué hay ahí, que por qué estamos acá. Intentar escuchar la voz de Dios y entender la misión que Él tiene para nosotros. Porque yo no creo que Dios te puso acá en la tierra solamente para ser ¿cómo se dice? Un figurante. Creo que también tenés tu papel acá en la tierra. Y si podés hacer tu papel bien, vas a poder ayudar a muchas personas. Y ayudando a otras personas vas a poder ayudarte a vos mismo. Ese es mi mensaje. Qué lindo, verdaderamente. Ese figuretti en la vida que hay mucho, ¿eh? Pero el Señor no quiere figuretti, quiere gente comprometida, ¿eh? Y eso es lindo. Bueno, y vos, Diego, ¿qué le decía ahí a los papás, a las mamás y a los jóvenes, así como ustedes, que quieran hacer algo también, ¿verdad? Por su comunidad, por su familia, por el país? Claro, y yo le digo que no se dejen estar, principalmente en la parte espiritual sobre todo. Eso es lo que te ayuda a sobrellevar tribulaciones, problemas, ¿verdad? No hay nada mejor que hacer un poco de silencio y encontrarte contigo mismo y con Dios, ¿verdad? Y eso, Padre. Qué bien, qué alegría. Bueno, este grupo se llama Ser Luz Project. Por eso yo les preguntaba cuál es la cita bíblica que ellos suelen utilizar. ¿Qué me dijiste vos, Nurhan? ¿Cuál era? Ser luz, sal y luz, ¿verdad? Eso es lo normal que ellos utilizan. Pero ahora dice que escuchando el domingo pasado, en estos días que leímos de la Cuaresma, en que aparecía en ese domingo cuarto la lectura tan interesante, capítulo 3 de San Juan, en que Jesús está hablando con Nicodemo y se presenta como la luz. Qué interesante. Y justamente dice en este pasaje, San Juan capítulo 3 del 16 en adelante: así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve. Para quien cree en Él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz, porque sus obras malas puedan ser descubiertas y condenadas. Pero el que hace la verdad va a la luz, para que se vean que sus obras han sido hechas según Dios. Entonces, esta lectura que les llamó la atención, ¿verdad? Me parece que es muy interesante, porque justamente nos está hablando de las buenas obras. Y es lo que ellos en este el proyecto que tienen de anunciar, son obras realmente lo que demuestran que nosotros estamos caminando en la luz. Cuanto más obramos, cuanto más hacemos, como se dice, ¿verdad? O sea, nos acercamos, mostramos y queremos que verdaderamente la luz sea lo que llegue a la gente, que podamos iluminar a todos, que todos se sientan iluminados por nosotros. Y esto es lo que ellos
están queriendo ofrecernos. Entonces, gracias a Gonzalo, gracias a Nurhan y gracias también a Diego, que hoy nos visitan y nos comparten su propia vida, porque es una vida tan linda y tan rica también de experiencias y de creatividad. Entonces, así nos despedimos en el día de hoy. Yo les dejo la bendición, como siempre, en este domingo. Que el Señor nos acompañe, que el Señor nos ayude, que nos dé la fuerza que necesitamos y sobre todo que también nosotros seamos luz. Ser luz, decíamos recién, pero ya no tiene que ser solamente un proyecto para nuestra vida, sino que la luz misma tiene que ser quien va proyectando hacia los demás la imagen de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes en este domingo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y así nos despedimos hasta el próximo domingo con más Jóvenes para Jóvenes en Familia. Que Dios les bendiga a todos. Salam alaikum. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.